seguramente estuvieron tratando de hacer, me imagino yo, que el práctico de aguas de caldera. Hoy vamos a desarrollar ese trabajo práctico, vamos a tratar de plantearlo, de hacerlo. Eh, Tengo entendido, no pude responder algunas consultas que estuvieron haciendo porque verdaderamente estoy complicado con los tiempos acá en mi casa. Tengo otras dos materias más que atender, así que entre ustedes y las otras dos materias que tengo son 120 alumnos que bueno, no es fácil manejar, digamos, hay que tratar de atenderlos a todos y bueno, se hace lo que se puede. Así que bueno, vamos a desarrollar el trabajo práctico este número 7 que trata sobre el tratamiento de agua y la parte de sistemas de agua alimentación. Y el viernes que viene, bueno, vamos a dar el tema de tiro. Esta tarde, mañana, estaría subiendo lo que sería para la clase del viernes, ¿no? Vamos a hacer una clase muy resumida, una clase teórica con los conceptos básicos sobre lo que es sistemas de tiro para caldera y después, bueno, pasaremos a la parte práctica, ¿cierto? Así que bueno, sin más, y bueno, si después de esto, después del desarrollo de este trabajo práctico, nos sobra algún tiempo, si sobra algún tiempo, tenemos 2 horas para hacerlo. ¿Tienen alguna duda de algún práctico anterior? Podemos evacuar, pero vamos a avanzar con este práctico, así ya lo finiquitamos o damos por terminado este tema. Entonces, como primera medida, vamos a resolver entonces el problema número 1. Yo lo voy a leer, no sé, vamos a leer primero, como todo antes de resolver un problema, siempre hay que leer, ¿no es cierto? Donde dice que tenemos una caldera industrial que está generando en forma sostenida 5,76 toneladas de vapor por hora, con un título de vapor 0,95 a una presión de 10 bares relativos. Después dice que la alimentación de agua, ¿no es cierto?, se hace con un 70% de condensado, ¿sí? O sea, hay una recuperación de condensado a 98 grados centígrados y con un 30% de agua de reposición a 20 grados centígrados. Un análisis químico del agua de alimentación arrojó los siguientes valores. Tenemos, eso es en el agua de alimentación, ¿no? El agua de alimentación es el agua que está siendo bombeada hacia el interior de la caldera, ¿no? Tenemos eso que está ahí, esa primer tablita que aparece, son datos que nos brinda el análisis de agua, que habla sobre la concentración de los sólidos disueltos totales, en partes por millón, 179, cloro, 12,9, sílice, 8 partes, y hierro total, 0,45 partes por millón, ¿sí? Luego aparece una segunda tabla, ¿sí?, en donde en la presentación de ustedes aparece como una tabla bastante extensa, esa de color azul. Bueno, esto es un resumen de otra fuente, ¿sí?, que yo he tomado, donde me da los valores permisibles, ¿sí?, de los contaminantes, ¿sí?, de los valores permisibles de la concentración de los contaminantes en calderas industriales, ¿no? Como se acuerdan de la teoría, yo les había comentado que los límites permisibles de los contaminantes en el agua de caldera, ¿no es cierto? A ver si hacemos repaso. ¿De qué dependían esos límites? ¿Alguno me puede decir de qué básicamente dependían esos límites permisibles de los contaminantes en el interior de las calderas? ¿De qué dependen? Principalmente, ¿de qué dependen? Presión de trabajo, muy bien, ¿sí? La presión de trabajo, como dice Cristian ahí, es muy importante porque define la temperatura con que el agua ebulliciona, es decir, con que el agua satura, y los contaminantes reaccionan o se comportan de manera distinta frente a la temperatura. Por decirlo así, el sílice, por ejemplo, el sílice a presiones moderadas, a presiones bajas, no tendría en principio problemas en cuanto, a ver, el sílice, es un caso muy particular el tema del sílice, el sílice es a 40 bares, aproximadamente a presiones de 40 bares, o sea, estamos hablando de temperaturas altas.
se volatiliza y viaja junto con el vapor y por eso es que se termina depositando en las turbinas de vapor y en las válvulas y demás. Ahora, para presiones bajas, moderadas, como son en el caso de las calderas industriales, el sílice queda ahí adentro, no se volatiliza, ¿sí? Y va aumentando su concentración y va formando incrustaciones, incrustaciones duras de características rojizas o de color rosado, ¿sí? Pero a presiones superiores a presiones altas, 40 bares, se volatiliza por la temperatura y viaja junto con el vapor. Así como también otras sales minerales que aumentan su solubilidad con la temperatura y otras que bajan su solubilidad con la temperatura. ¿De qué más depende esos límites permisibles? O de la presión es uno. ¿De qué más depende esos valores de límites permisibles? ¿Quién me puede decir de qué más? La, la tasa de vaporización en realidad no, Lucas, porque la tasa de vaporización en realidad va a definir después la forma de controlar esas concentraciones. La tasa de vaporización, o eso lo que te va a dar es la velocidad de concentración. Exactamente, la tasa de vaporización nos va a dar pie para definir las purgas, ¿sí? La cantidad de agua a purgar. Eh, Hay otra cosa más básica de todas, que la velocidad de transferencia de calor y la temperatura está en función de la presión. No, no. Los valores permisibles, tampoco. El agua de reposición tampoco. Estoy hablando del agua que está dentro de la caldera. Viste que hay esa segunda tabla que aparece en el práctico ahí, ¿sí? Eso define valores permitidos. Hay una cosa ahí aparece la presión, pero ¿de qué más depende? Hay una cosa importante ahí, que está por ahí implícitamente dicho, o indirectamente. No, es el tipo de caldera, ¿sí? No es lo mismo una caldera humotubular, en donde el agua va por afuera de los tubos, que una acutubular, en donde el agua va por el interior de los tubos, ¿sí? El tipo de caldera también define los valores permisibles, ¿sí? ¿Estamos? Eso es como variables principales. Después el resto, por supuesto que, vuelvo a repetir, los valores permisibles. Después el resto va a ser nos va a definir el tema de los caudales de purga y los controles que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos una caldera que está operando a 10 bares de presión. ¿Sí? Desgraciadamente yo me equivoqué ahí con el valor, pero bueno, vamos a hacerlo. En realidad debería ser una presión más alta para trabajar con las dos filas que aparecen ahí, ¿sí? Con los dos valores permisibles. Luis Carlos, contestando tu pregunta, en una caldera acutubular, que es que el agua tiene que circular por el interior de los tubos, ¿sí? El nivel de exigencia, es decir, los valores permisibles, son más bajos. Vos tenés que garantizar la circulación de agua por el interior de los tubos. Entonces, esa agua, y más sobre todo si estamos hablando de una caldera con circulación natural, ¿no? Entonces, los valores comparativamente con una humotubular son valores permisibles, son más bajos, ¿cierto? A igualdad de presión de trabajo, ¿no? Eh, Eso va a significar que vos requieras un tratamiento más exhaustivo del agua y por lo tanto probablemente necesites más a igualdad de condición de concentración de entrada, ¿no? Concentración de sal, de minerales o de contaminantes a la entrada, comparando la misma situación, ¿no? Ambas calderas, vas a probablemente requerir más purga, ¿cierto? Eh, entonces, a ver, hecha esta pequeña introducción, vamos a ver qué es lo que nos pide el problema, digamos, ¿sí? ¿Ah? Nosotros tenemos una caldera que está trabajando en 10 bares, justo está el palo ahí, o sea, está al límite entre la primera y la segunda fila, ¿sí? Así que, digamos, eh, yo opté por trabajar con la primera fila, ¿sí? Con los valores límites, ¿sí?
¿Qué me dicen ahí? Que después ya lo vamos a ir analizando, ¿no es cierto? Cada uno por separado, ¿no? ¿Tá? Así que bueno, vamos a resolver la primera parte del problema, el inciso A, ¿sí? Que dice que para este régimen de carga, para ese estado de configuración, acuérdense, usted tiene la caldera andando, está produciendo ahí 5.760 kilos de vapor por hora, ¿sí? Una cosa que está andando, ¿sí? Y el inciso A nos pide, nos pregunta la temperatura, ¿sí? Y la concentración de oxígeno posible en el agua de alimentación de caldera, ¿no es cierto? ¿Está? Bueno, entonces, yo enseguida le voy a ampliar, acá está la solución, ¿sí? Le voy a ampliar esto después. Eh, ¿Qué tendríamos que hacer para hallar así inicialmente la temperatura del agua de alimentación en el tanque, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos resolver esa parte del problema? ¿Cómo sacamos, por ejemplo, la temperatura del agua de alimentación? Ajá, hallar la temperatura de la mezcla del agua a la entrada. Bueno, esto se resuelve muy fácil, chicos, y es aplicar las cosas que ustedes ya saben, ¿sí? Eh, Acá, en esta asignatura, lo que hacemos es hacer ingeniería, ¿sí? Tratar de resolver problemas de ingeniería, ¿sí? Basado en los conceptos que tienen de materias anteriores, ¿sí? Exactamente, ahí como dice Víctor, eh, aplicamos primer principio, pero en este caso vamos a aplicar primer principio al tanque del agua de alimentación. Es decir, lo que tengo que hacer, yo no tengo dibujado ahí, pero lo que tendría que hacer ustedes es decir, bueno, dibujar la calderita, el tanque de agua de alimentación, a una cierta altura, ¿sí? Más adelante está ahí, a ver, ah, ¿sí? Deberíamos dibujar algo como esto, ¿sí? Y deberíamos dibujar algo muy parecido a esto, y decir, bueno, yo tengo el tanque de agua de alimentación, ¿sí? Y lo que hago es plantear balance de masa y balance de energía, ¿sí? Entonces, para sacar la temperatura, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, o, o decir, bueno, el enfriamiento de uno tiene que ser igual al calentamiento del otro. Es decir, el enfriamiento del agua el condensado tiene que ser igual al calentamiento, el enfriamiento del agua de condensado, porque el condensado está más caliente, al mezclarse le cede en teoría calor, o al mezclarse cede entalpía al agua de reposición. Entonces uno se enfría y el otro se calienta, digamos, ¿tá? Entonces esa sería la forma en que podríamos resolver ese problema, ¿tá? Entonces, a ver un poquitín. Se llega a ver, ¿ven ustedes ahí lo que estoy pasando o no? Bien, perfecto. Cualquier cosa me preguntan, no hay problema. Bueno, acá están los datos del problema, sí, cargué los datos del problema, sí. Entonces, a ver, voy a agrandar un cachito más, ahí está. Si yo me pongo en pantalla completa, no voy a ver lo que ustedes escriben, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué yo hago? Partimos haciendo un balance de masa y energía. Y bueno, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Entonces, miren, ahí voy a hacer así, ahí. Entonces digo, bueno, el caudal del agua de reposición por el CP, por la temperatura del agua de reposición, me va a dar la entalpía con que el agua de reposición ingresa al tanque. ¿Sí? Luego, más caudal de condensado por el CP, por la temperatura del condensado. Eso es lo que entra al tanque. Tomo los límites del sistema, el tanque, ¿no es cierto? Sí, ahí grabo, perdón. Entonces, tomando los límites los límites del sistema, como las paredes del tanque de agua alimentación, vamos a tener esto, ¿no es cierto? Como energía de entrada. Lo que sale
¿qué va a hacer? Y lo que sale va a ser el caudal de agua alimentación por el CP por la temperatura del agua alimentación. Pongo temperatura inicial porque después en lo que sigue el problema vamos a tener una temperatura final cuando se haga una recuperación de energía de las purgas, que es lo que plantea después el ejercicio. ¿Eh? Y bueno, una ecuación, una incógnita, se despeja la temperatura del agua alimentación y se obtiene como resultado 74,6 grados centígrados. ¿Sí? Ahora, el caudal de agua de reposición y el caudal de condensado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser precisamente en donde el caudal de agua de reposición va a ser el 30% del caudal de vapor, ¿sí? Y el caudal de condensado va a ser el 70% del caudal de vapor, es decir, el caudal de vapor, que es lo que sale por la caldera. Otra cosa que yo tengo que considerar en este ejercicio es decir, bueno, el agua de alimentación que entra a la caldera, por ahora, a priori, ¿sí? Es igual al caudal de vapor. ¿Eh? ¿Ah? Lo que entra en la caldera es igual a lo que sale, por ahora. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de esa manera, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, determinar la temperatura. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Estamos? Ahora bien, otra forma sería plantear esto. El calentamiento de uno, el calentamiento del agua de reposición, es igual al enfriamiento, ¿sí? Tomando como sistema cerrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Tomando el tanque como un sistema cerrado, ¿sí? El calentamiento de uno tiene que ser igual al enfriamiento del otro. O sea, el delta H total, el delta H del sistema es igual a cero. ¿Ya? Entonces, la variación de entalpía de uno es igual y opuesta a la variación de entalpía del otro. Es decir, si esto pasa para este lado, esto sería negativo, ¿sí? Y entonces uno positivo, el otro negativo, tiene que ser igual a cero. ¿Está? Clásico problema de termodinámica que habíamos visto en su momento, allá cuando veíamos sistemas cerrados, sistemas abiertos. ¿Tá? De las dos maneras se puede hacer. Lo único que hay que tener cuidado cuando uno plantea las diferencias de temperatura. Ojo el parche, ¿sí? Porque esto es una cantidad positiva de este lado del signo y esto también es una cantidad positiva. ¿Sí? ¿Tá? Vamos, cuando este pasa para este lado, ¿sí? Ahí queda negativo y eso da igual a cero. ¿Ok? ¿Pregunta hasta acá? ¿Se entendió cómo se hizo el punto A? Antes de seguir. Perfecto. Buenísimo. Bueno, bueno. Después que le pide el mismo punto, le pide la concentración posible de oxígeno. Bueno, ahí en el práctico hay un grafiquito, ¿sí? Que aparece, ¿no es cierto?, la concentración de oxígeno disuelto en el agua en función de la temperatura. Bueno, entrando a ese gráfico con este valor de temperatura, ¿sí? Por lo menos a mí me da, ¿no? Acá por supuesto que va a depender de cada uno más o menos cómo lo pueda leer en el gráfico, pero la concentración de oxígeno a priori a mí me da 3,2 miligramos por litros miligramos de oxígeno por litro de agua. Y con eso está resuelto el punto A. El gráfico, a ver, no, Pedro, a ver un poquito. No, si el gráfico está en el práctico, Pedro. Eh, ¿Sí? Ese gráfico está en todos lados, digamos, ¿sí? Está en el TP, está en la teoría. El gráfico de donde me permite leer la concentración posible, ¿sí? De oxígeno disuelto en el agua. ¿Mm? ¿Estamos? Bien. Después, ¿qué me pide? Y tenés que revisar ahí, Franco. Tenés que revisar a ver si está bien planteado. Che. Sí, a ver, poquito, Franco, acá tenés. Mira, caudal de agua de reposición por CP. El CP, por supuesto que vamos a asumir un CP medio, o sea, un calor específico promedio, ¿sí? Que sería 4,186 o 1 kilocalorías por kilo por grado centígrado, ¿sí? Y este sería el planteo, digamos, la energía que entra tiene que ser igual a la que sale, ¿sí?
Eh, Acá tenés la temperatura del agua de reposición, ¿sí? Caudal de condensado, CP del condensado, temperatura del condensado, y eso tiene que ser igual al caudal de agua de alimentación, que es la suma de los dos, ¿no? Que termina siendo la suma de los dos, por CP por la temperatura del agua de alimentación. Sí, sí, 75 grados para ser redondo, digamos. ¿Eh? Un decimal más o menos, a mí me da exactamente 74,6. Sí, pero 75 grados está bien, ¿sí? Y eso después me facilita entrar al gráfico, ¿sí? Y poder leer la concentración de oxígeno disuelto. ¿Mm? No sé si ahí, Franco, llegaste a ver. Bueno, ok, ok. Eh, Bien, el punto B plantea el ejercicio la cantidad en partes por millón de sólidos disueltos que aporta el agua de reposición. Bueno, ¿qué hay que hacer ahí? Lo mismo, es un planteo de balance de masa. ¿Ah? Es decir, lo mismo, planteo como sistema al tanque, ¿sí? Y hago un planteo de balance de masas, particularmente pregunta, ese punto pregunta, ¿cuál es la concentración de sólidos disueltos totales, ¿sí? Que aporta el agua de reposición. Bueno, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿sí? Entonces, planteo caudal de agua de reposición, ¿sí? Por la concentración que trae, esto es en partes por millón, ¿sí? Que esta sería mi incógnita, ¿sí? Más que cosa, más que cosa. Y acá es donde viene la trampita del problema. Eh, Acá viene es decir, ustedes fíjense que en el tanque también viene condensado, ¿sí? Eh, Ahora, el condensado es ¿qué es? Es producto de la condensación del vapor, ¿sí? Ahora, el vapor que genera la caldera no es exactamente seco, no es saturado seco, sino que tiene un cierto título que vale 0,95. ¿Qué significa eso? Significa que el 5% de la producción de vapor son gotitas de agua que viajan junto con el vapor, ¿sí? Bueno, en esas gotitas de agua van las sales minerales y van con la concentración que tienen. ¿Y cuál es la concentración que tienen? Bueno, y ahí es donde esa concentración que tienen va a ser supuestamente la concentración que tiene el agua en la caldera, ¿sí? Entonces, entonces, esa agua, esas gotitas de agua, ¿sí? Digamos, que viajan junto con el vapor, ¿sí? Van a terminar retornando como en el condensado y en la misma concentración que tienen, ¿sí? Es decir, 5%. ¿Tá? Entonces, entonces, lo que aporta el condensado va a ser el 5% de la concentración de los sólidos disueltos totales permisibles en la caldera. Yo todavía no definí eso acá. Todavía no definí. ¿Sí? Más adelante creo que lo defino. A ver. Eh, eh, sí. Lo defino en 3.000 partes por millón. ¿Sí? Lo defino en 3.000 partes por millón. Si ustedes se fijan, ¿sí? En la tabla, ¿sí? Dice que de 0 a 10 va de 3.000 a 3.500 y de 10 a 20, 2.500 a 3.000. O sea que los valores de 2.500 correspondían a 20 bar y a 3.000 a 10 bar. Entonces, todo como valor permisible, como valor máximo en la caldera de 3.000 partes por millón. ¿Sí? Si la caldera produce vapor saturado seco, este término desaparecería, es decir, no habría, es decir, el condensado sería agua destilada, ¿sí? Agua destilada en cuanto a concentración de sólidos disueltos, entonces no tendríamos este aporte, ¿sí? ¿Ah? Entonces, directamente, bueno,
¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual al caudal de agua alimentación por la concentración de los sólidos disueltos totales en el agua alimentación, que lo tengo de dato, ¿no es cierto? Que es el que figura en la tabla de análisis. ¿Está? Una ecuación, una incógnita, obtengo la concentración de los sólidos disueltos totales en el agua de reposición. ¿Sí? Eh, Vuelvo a repetir. Y acá hay algo muy importante. Fíjense, podemos sacar una serie de conclusiones. Aquí con un poquito la imagen. Supongamos que, fíjense a la conclusión que tenemos que arribar en este punto del ejercicio. Supongamos que esto sea nulo, ¿sí? Supongamos que el planteo sea al revés. Yo digo, bueno, tengo un agua de reposición que tiene una concentración, que es la que tiene el pozo, ¿sí? Que es lo que yo tengo. Y fíjense, si yo hago al revés, hago la cuenta al revés, es decir, si esto lo paso dividiendo, ¿a qué conclusión yo arribo? Lo que arribo es lo siguiente, que cuanto menor es el caudal de agua de reposición, menor va a ser la concentración de los sólidos total. Lo que estoy diciendo, o lo que estoy tratando de decir, es que cuanto más agua yo recupero como condensado, menor va a ser la concentración de los sólidos disueltos totales en el agua de alimentación. ¿Tá? Por eso es que nosotros debemos de tratar siempre de recuperar el condensado, siempre y cuando no se contamine, ¿cierto? No sea un contaminado, no sea un condensado muy contaminado. Por ejemplo, un condensado contaminado sería que tenga un bajo valor de pH. ¿Qué significa bajo valor de pH? Y significa que yo tengo anhidro carbónico que se me está mezclando con el condensado. ¿Y cómo se da eso? Y bueno, se da por la presencia de bicarbonato de calcio en el agua de caldera, que reacciona y que se libera como dióxido de carbono y que viaja junto con el vapor. Bueno, si yo tengo un condensado muy contaminado, directamente a veces me conviene directamente a veces tirar y poner agua de reposición como agua nueva. Para eso yo tengo que hacer un tratamiento químico, ¿no es cierto? Para tratar este bicarbonato de calcio, ¿no es cierto? ¿Tá? Eso se debe por la temperatura con la cual se realiza la vaporización. ¿Sí? La concentración de dióxido de carbono en el vapor va a depender precisamente de la temperatura, ¿no es cierto? Eso es producto de la reacción química ¿no es cierto?, de lo que llamamos la dureza temporaria, ¿no es cierto? ¿Tá? Entonces, ¿quedó claro el concepto de esta parte del ejercicio? Esto, a ver un cachitín, el resultado de ese valor, a ver, la concentración de los sólidos disueltos en el agua de alimentación, agua de reposición, 247 partes por millón. ¿Sí? Acá está el resultado, 247 partes por millón me da a mí haciendo ese planteo, ¿ok? ¿Está? Si no tuviera esta parte, es decir, si yo tuviera vapor saturado seco, este término se anularía, entonces al despejar, ahí me estaría dando algo así como 500 partes por millón, más o menos, habría que hacer la cuentita, ¿sí? Pero más o menos me estaría dando cerca de 500 partes por millón, habría que hacer la cuenta, ¿eh? Si no tengo este término, ¿ok? Exactamente, por ahí va a andar Pedro, por ahí más o menos, ¿sí? ¿Está? Pero como tengo arrastre, esa parte, y fíjense que arrastra con la parte máxima, con la concentración máxima, que es la concentración que yo permito del sólido disuelto en el interior en el agua en el interior de la caldera. ¿Ok? Bien, sigo. Punto C, la acumulación diaria de sedimentos en el interior de la caldera. ¿Sí? ¿Cuántos sedimentos se formaría? ¿Sí? En el interior de la caldera. Yo considero por ahora solamente como que lo que va a formar sedimento sea lo que aporta los sólidos disueltos totales, ¿sí? Los otros, por ejemplo, el sílice también formaría sedimento y también tendría que sumarle, pero el sílice le puedo asegurar que va a formar incrustaciones más que sedimentos como sedimentos, ¿sí? Entonces yo acá solamente consideré, no estaría mal considerar el sílice también. Yo por ahora consideré solamente lo que aporta al agua de alimentación, ¿sí? ¿Está?
Entonces, los sedimentos, ¿qué van a hacer? Van a hacer la producción de vapor, ¿sí? Que es en definitiva el caudal de agua alimentación, ¿sí? Por la concentración de los sólidos disueltos totales en el agua alimentación, dividido 1.000.000, ¿sí? Entonces ahí tengo sales por kilos de agua alimentación, ¿tá? Y como me pide la diaria, esto es por hora, me pide la diaria, entonces multiplico por 24, porque 24 horas tiene un día, ¿tá? Y ahí yo tengo tantos kilos de sedimentos que se formarían o se acumularían en la caldera, ¿sí? Que tarde o temprano van a precipitar, ¿sí? Al fondo, algunas sales se van a pegar a los tubos y se van a quedar como depósitos adherentes y algunas van a quedar como depósitos blandos, ¿sí? Pero en definitiva van a ser sedimentos, ¿tá? Esa cuenta al final me va a dar, ya le digo, sedimentos. Fíjense, a mí me da 24, casi 25 kilos por día de sedimentos. Fíjense, estamos hablando de 25 kilos por día. Si yo no hago nada, si no hago purga, si no hago nada. ¿Sí? Así que imagínense, si yo tengo la caldera trabajando un mes, ¿cuántos kilos de sedimentos se acumularían en el agua? ¿Sí? Para este caso particular, ojo. ¿Estamos? Bueno, está resuelto el inciso B. Hasta acá, ¿alguna pregunta respecto al inciso C? Muy fácil, o sea, es cuestión de aplicar un simple razonamiento esto. Bien, si hay nadie pregunta alguna pregunta concreta, sigo. Robert, si quieres acortar algo, no hay problema. Si algo se me escapa. Sí, sí, se puede purgar en el fondo, sí. Lo que pasa es que el sílice, como va a quedar, el sílice va a quedar como en suspensión, ¿viste? ¿Sí? Aunque puede formar algún depósito, ahí habría que verlo, ¿sí? Con el tema del sílice. ¿Mm? Una vez que precipita, sí, vale que forma incrustación, sí. Algunas son duras, algunas son blandas. Bien, sigamos entonces. Punto D. ¿Qué nos pide el problema? El punto D. Nos pide la velocidad con que cada uno de estos compuestos que ingresan a la caldera se concentra, ¿sí? Y cuál de ellos alcanza primero el valor admisible para el funcionamiento del equipo. Es decir, lo que está preguntando el problema es averiguar la velocidad de concentración, ¿sí? Y cuál primero o cuál de ellos llega primero a la saturación, ¿sí? Eso precisamente va a depender de cómo yo defina los límites permisibles en la velocidad de concentración, de cómo va a depender de cómo yo defina los límites permisibles. En este caso particular, justo como es de 10 bares, voy a trabajar con los valores que me dice para la primera fila. Entonces, los ciclos de concentración se van a calcular de la siguiente manera, es decir, el máximo que yo admito para cada uno de los compuestos, sólido disuelto, cloro y sílice y hierro. ¿Ok? Entonces, ese ciclo de concentración va a ser la relación entre lo máximo que yo permito respecto a lo que aporta el agua de alimentación, ¿sí? Y así para cada uno de los compuestos, ¿sí? Y está resuelto el punto D. A la hora de hacer las cuentas, a la hora de hacer las cuentas, acá tengo, acá tengo el ciclo de concentración para el cloro, me dio 40,32, para los sólidos disueltos 16,74, ¿sí? Para el hierro me dio 22,2 y para el sílice me dio 17,5. ¿Eh? ¿Tá? La pregunta es, de los cuatro, ¿cuál concentra primero? ¿El número más grande, el que tiene el número más grande o el que tiene el número más chico? Exactamente. ¿Sí? El que tiene el número más chico es el que satura primero. Desafortunadamente para el ejercicio, digamos, para este,
más que nada para mostrarles a ustedes, ¿sí? Desafortunadamente acá justo coincidió que el que se satura primero, ¿sí? Son los sólidos disueltos totales, ¿sí? Es el que va a saturar primero, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, las purgas, el caudal de agua a purgar, ¿sí? Va a estar basado directamente en el que más rápido concentra y directamente va a ser basado en los sólidos disueltos totales, ¿sí? Si no fuese así, si yo hubiera utilizado, por ejemplo, otro valor permisible, no sé, si me hubiera ocurrido decir, no, bueno, yo para el sílice, ¿sí? Eh, como a mí no me gusta el sílice, bueno, hubiera tomado 100 partes, 100 partes, si ustedes hacen 100, ¿sí? Ahí hacemos la cuenta. Por ejemplo, yo digo, no, para el sílice yo me voy a cuidar más con el sílice y voy a tomar como límite el 100, ¿sí? Tomando el valor de la segunda fila. Entonces, si yo hago 100 dividido lo que trae el agua, ¿sí? Que son 8, me da 12,5, ¿sí? Entonces, en ese caso, el que tiene menor ciclo de concentración sería el de sílice con un valor de 12,5, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Pero, pero porque yo lo defino así, ¿sí? Entonces, las purgas se tendrían que basar en función del ciclo de concentración del sílice y no, en este caso, como nos está dando el ejercicio, basado en la concentración de los sólidos disueltos total. ¿Ok? ¿Se entendió el concepto? ¿Está? Acá si yo le hubiera puesto la presión de trabajo de 12 bares, hubiéramos trabajado con la fila de la segunda fila y los valores, las cosas cambiarían, ¿sí? Pero acá en este caso, justo el ejercicio está planteado con 10 bares y me da para esta concentración que aporta el agua y los valores permisibles que hemos tomado, ¿sí? Eh, eh, de me dio que, que el que concentra primero es el sólido disuelto. Yo los valores permisibles, fíjense acá está, para el hierro como máximo tomé 10 partes en este planteo, 10 partes atendiendo a la fila, el cloro 500 partes, ¿sí? El cloro 500 partes, eh, lo que es sólido disueltos totales máximos, el máximo tomé 3000, ¿eh? 3000, ¿tá? Y me está faltando el otro que es cloro, tenemos cloro máximo, 500, el hierro, el hierro 10, está completo, está completo, ¿sí? Y la segunda fila pertenece a un segundo rango que va de 10 a 20, ¿sí? Justo estoy en el límite ahí, ¿está? Justo acá yo tomé como máximo para el hierro 10 y para el sílice, la concentración máxima del sílice, acá está, 140 partes por millón, ¿eh? ¿Ah? Si yo tuviera acá, hubiera definido 100, por ejemplo, hubiera definido 100 porque a mí me gusta 100, yo no quiero tener problema con el sílice, por ejemplo, aún así no voy a tener porque está dentro de los valores permisibles, pero digo, bueno, defino 100 y esto acá en vez de darme 17,5 me hubiera dado 12,5 y el que concentraría más rápido sería el sílice. En base a los límites que yo defino como valores permisibles. ¿Ok? Bueno, estaría resuelto, ahí estaría resuelto el punto D que me pide el problema. ¿Sí? No sé si hay alguna. ¿Cuáles valores, Matías, de 20 bar? Los de 20 bar son los valores más chiquititos que aparecen en la segunda fila, se corresponderían con 20 bar. Yo hablo de un caso hipotético de que si tomaría como límite para poder demostrar, para el caso hipotético que yo diga, bueno, defino para el sílice 100 partes como máximo, y bueno, la velocidad, el ciclo de concentración me daría 12,5, y ahí definiendo así me estaría dando más rápido, como, porque eso uno lo define uno, Matías, ¿sabes? Lo define uno, ¿está? Pero yo estoy respetando lo que dice, los valores permisibles en función de lo que yo tengo, lo que me dice la tabla. ¿Estamos? Bueno, el punto que le sigue, que es el punto E, me pregunta el caudal de purga basado en la cantidad máxima permitida de sólidos disueltos total. Bueno, ahí aplico la ecuacióncita que vimos en clase, la formulita, que es esa formulita, esa ecuación que sale de un balance de masa
¿sí? Que no, yo no la demostré en clase por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero esa ecuación sale de hacer un balance de masa aplicado a la caldera, ¿sí? Entonces, el caudal de purga, basándome en la concentración de sólidos disueltos máximo, ¿sí? Va a ser el caudal de vapor, ¿sí? Dividido el ciclo de concentración de los sólidos disueltos, ¿tá? Menos 1, ¿no es cierto? ¿Tá? Vuelvo a repetir, si ustedes desglosan esto, desglosan y reemplazan por lo que vale, van a llegar a la conclusión de que es un balance de masas de concentración de sólido disuelto en este caso. ¿Ok? Bueno, el caudal de purga. No. Presión manométrica dice en el cuadro, fíjate, Pedro, bares G. Fíjate que dice Pedro ahí, bares G. Son valores relativos lo que da la tabla. Si ustedes quieren hacer una prueba y quieren tomar los valores de la segunda tabla, no, igualar los valores permisibles, no hay problema. Lo pueden hacer tranquilamente, o sea, a modo de prueba. Lo que sigue, tengan en cuenta lo siguiente, que cuanto más bajos son los valores permisibles, más caudal de purga, más tengo que purgar, más tratamiento tengo que hacer. ¿Estamos? Así que bueno, bien. El punto E me da caudal de purga de superficie, haciendo las cuentas, 365,9, 300,66 kilos de agua por hora, ¿Ah? 366 kilogramos de agua por hora. O sea que ahora la bomba debería de bombear más lo que se vaporiza, que son los 5,76, más este caudal de purga. ¿Vamos? ¿Ah? Bueno, muy bien. Después, ¿qué pide el problema? Eso es basándome en la concentración de sólido disuelto. Después dice, el caudal de purga de superficie basado en la velocidad de concentración. Bueno, desgraciadamente vuelvo a repetir, nos está dando que, que el que concentra primero es los sólidos disueltos totales. Entonces, precisamente basándome en la velocidad, el caudal de purga va a ser ese directamente. ¿Está? ¿Estamos? O sea que el punto F, el punto que le sigue, ¿sí? Está respondido. ¿Tá? El caudal de purga de superficie basado en la velocidad de concentración, ¿sí? Es idem anterior, ya que el ciclo de concentración de los sólidos disueltos resulta el menor de todos. ¿Tá? Y por lo tanto, el set point del controlador, para garantizar de que me salgan los 367 kilos de agua por hora, lo voy a setear directamente en 3000 partes por millón. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, escúchenme. Supongamos que yo haya adoptado como límite permisible el sílice y lo haya tomado como 100. Supongamos. ¿Sí? El ciclo de concentración, ¿sí? Alguno que tenga una calculadora a mano, va a ser 12,5. ¿Sí? 100 sobre 8, 12,5. ¿Ah? Entonces, 12,5. Si yo calculo el caudal de purga basándome en el sílice, por ejemplo, ¿sí? Hagan la cuenta, 5.760 dividido 12,5 menos 1 sería 11,5. Entonces hagan 5.760 dividido 11,5, a ver cuánto le da. 500, ¿ven? Tengo que descargar 500 litros de agua, ¿sí? En vez de 366, 367 como me está dando a mí. ¿Está? Fíjense la cantidad de agua que tengo que sacar. Estamos hablando de prácticamente
El 10% de la producción de vapor. Es mucho eso. ¿Se entiende? Por eso vuelvo a repetir que cuanto más exigente soy, más agua tengo que sacar. Supongamos que a mí igual, adopto eso. Entonces, ¿cuál sería el valor del set point del controlador? Si yo lo seteo en 3000, ¿sí? El sistema de purga, el sistema de control de purga me va a drenar, para 3000 me va a drenar 367, no me va a drenar 500, que es lo que yo necesito. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Setearlo al controlador a un valor más bajo. Cuanto más bajo lo seteo, más agua me purga. ¿Sí? Entonces, hacemos directamente, fíjense, hagan 367 era lo que me daba a mí hoy. A ver, acá está. Caudal de purga, superficie, 366. ¿Sí? Entonces hagan 366 dividido 500, o 500,86, le va a dar un número ahí. ¿Sí? Le va a dar un número. 0,73. 0,73 por 3000, ¿cuánto te da? 2000, 2100, exactamente. Bueno, 2200, ese sería el valor, más o menos, 2200 parpet, ese sería el valor que yo tendría que cargarle, ¿sí?, al controlador para que me pueda purgar los 500 litros de agua. ¿Sí? Entonces, de ese modo me aseguro de que el sílice no llegue a la saturación. ¿Vamos? ¿Se entendió el concepto? Perfecto. Bien, listo. La parte creo que más difícil del problema estaría resuelta. Vamos al otro punto. Vamos al inciso I. Me pregunta, bueno, como consecuencia, la formación de flash debido a la purga de superficie. Bueno, ustedes saben, ¿sí? Ustedes saben muy bien a esta altura que el agua en el interior de la caldera está a una temperatura que se corresponde con la presión de vapor. Estamos teniendo una caldera que trabaja a 10 bar, ¿sí?, manométrico, y la temperatura de saturación a 10 bar manométrico más o menos es 184 grados. ¿Ah? ¿Qué pasa? Cuando el agua sale de la caldera a través de la válvula, ¿sí?, cuando sale a través de la válvula de purga, se va a encontrar ¿con quién? Con la presión atmosférica. ¿Ah? El agua a 184 grados no puede subsistir como agua líquida a una presión inferior que se corresponde con su temperatura. Es decir, no puedes estar a 184 grados cuando la presión es la presión atmosférica. Todos sabemos que a esta altura que el agua a presión atmosférica como máximo puede estar a 100 grados centígrados. ¿Ah? Entonces, esa situación hace de que yo tenga 84, un excedente de energía de 84 kilocalorías, por decirlo así, 184 menos 100 me da 84, ¿sí? Tengo un excedente de energía sensible de 84 kilocalorías por cada kilo de agua que yo estoy drenando, que van a hacer que esa agua, parte de esa agua, revaporice. ¿Ah? Ese excedente de entalpía del agua líquida va a provocar que parte de esa agua se convierta en vapor o revaporice. Ese vapor se llama vapor flash. Vapor flash es la producción, la formación de vapor, ¿sí?, sin aporte de energía, como consecuencia de una caída de presión. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Yo lo que hago es lo siguiente. Es como la regla de la palanca esto. Y esto lo habrán visto ustedes, lo vimos en termodinámica. ¿Ah? Entonces, lo primero que hago es calcular la proporción de flash. ¿Qué es la proporción de flash? Es decir, ¿cuántos kilos de vapor se forman por cada kilogramo de agua que yo estoy drenando, que estoy purgando? ¿Ok? Entonces, esa proporción la voy a determinar. Lo que yo dispongo, lo que se dispone, que es el excedente de energía sensible, HF, H líquido, en el agua de caldera, agrando la imagen acá, ¿sí? Acá vamos a poner 184 kilocalorías. El que trabaja en el sistema internacional lo pone por 418,6, listo, ¿sí? Esa va a ser la entalpía del agua
del agua en la caldera menos la entalpía del agua a la presión de descarga, que en este caso asumo que es la presión atmosférica. ¿Sí? En este caso la diferencia me va a dar 84 kilocalorías de excedente. ¿Y eso respecto a qué? Respecto a lo que yo necesito para que se forme vapor. La energía que yo necesito para que se forme vapor. ¿Y cuál es esa energía? El calor latente de vaporización a la presión de descarga. ¿Sí? Que en este caso a presión atmosférica más o menos anda en 2257 kilojoules por kilogramo. Es decir, necesito aproximadamente 539, ¿es así? 539, 540 kilocalorías por cada kilogramo de agua. Esa es la energía necesaria para que el agua saturada se convierta en vapor. ¿No? Entonces, la relación entre estas dos magnitudes, estas dos cantidades, me va a dar la proporción de flash. ¿Se entendió esto? Bueno, esto es lo mismo que para lo que, bueno, después más adelante vamos a ver tuberías, ¿sí? En lo que es sistema de trampeo, en las trampas, más adelante vamos a ver que son las encargadas de drenar condensado en los equipos de proceso, también ahí se forma flash, ¿sí? Así que bueno, entonces es la fórmula, la ecuación es el excedente de entalpía del agua líquida, ¿sí? Respecto al calor latente de vaporización a la presión de descarga. En este caso, descargamos a presión atmosférica, porque después este flash lo vamos a inyectar a el tanque de agua alimentación. ¿Ok? En la práctica en realidad es un poquito más alto, no es exactamente la presión atmosférica, pero eso se ve en la práctica directamente. ¿eh? En realidad eso se descarga a un tanque que se llama tanque flash, y en realidad por la expansión del vapor, por la rápida formación del flash, ¿sí? El tanque en realidad toma un valor de presión normalmente que va a depender, ¿no es cierto?, de la contrapresión del sistema por el cual yo estoy haciendo las descargas de flash y condensado por el inferior, por la parte inferior del tanque. Yo les subí a ustedes en la clase de caldera, la primera que vimos ahí abajo, como en otros, ¿sí? Ahí hay un archivito que está en PDF que dice circuito agua-vapor. Si ustedes entraron y leyeron, miraron, ahí hay algunas imágenes de algún tanque flash. ¿Ok? Bueno, entonces, el caudal de flash, ¿qué va a ser? Va a ser la proporción, es decir, los kilos de flash que se me forman por cada kilogramo de agua purgada, por el caudal de purga de superficie que yo ya lo tengo calculado en el punto anterior. ¿Sí? Eso me va a dar los kilos de flash formado, me va a estar dando algo así como 58, prácticamente 59 kilos de flash, ¿sí? Vapor a presión atmosférica, prácticamente a presión atmosférica, por hora. Y la proporción me está dando, a ver, la proporción, acá está, la proporción de revaporizado, eh, me da 0,162, es decir, se me forman 0,16 kilos de flash por cada kilogramo de agua que yo estoy drenando. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte del ejercicio? Miércoles, che. Ya vamos casi una hora. Bien, vamos a meterle pata, che. Después dice, asumiendo que el vapor flash de las purgas, en el inciso J, asumiendo que el vapor flash de las purgas se envía al tanque de agua alimentación, recalcular la temperatura del agua alimentación y la concentración de oxígeno disuelto. Bueno, es lo que se hace, ¿sí? Ahí en la teoría vimos, no sé si llegamos a ver, ¿sí? Eh, ese flash yo lo puedo separar, lo separo con un tanque flash, en donde por arriba saco el vapor y por abajo saco el agua ya con una agua muy sucia, o sea, un agua con una alta concentración de sales, esa la tiro, ¿sí? Incluso después yo puedo incluso poner otro recuperador más, ¿sí? Si quiero precalentar el agua de reposición, eso da para hacer, ¿sí? Hay que estudiarlo, hay que ver si se justifica o no se justifica la inversión, pero en principio el problema me dice que yo a ese flash lo mando al tanque de agua alimentación y tengo que recalcular la temperatura. ¿Cómo yo resuelvo esa parte del problema? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo abordo el problema? ¿Quién me puede decir cómo yo resuelvo ahora ese problema?
Otra vez lo mismo, exactamente. Muy bien, Francisco. Muy bien, Francisco. El tema es cómo ponemos los valores. Aplicamos primer principio de la termodinámica, balance de masa y balance de energía. ¿Ah? Entonces, la nueva temperatura del agua de alimentación va a ser la siguiente. Planteo. Miren, lo mismo, caudal de agua de reposición, que es el 30% de la producción, ¿sí? Tengo, bueno, acá va a haber un pequeño error, va a haber una discrepancia acá, porque yo no consideré, no le sumé, este, bueno, vamos a avanzar, después le explico bien cómo viene la mano, porque tengo que de algún modo contemplar, eh, no, está bien, esto está bien, está bien. Bueno, va a ser el caudal de agua de reposición, que va a ser el 30%, porque recupero el 30% de lo que se produce, el CP por la temperatura del agua de reposición, que es 20. Tengo los 70% del agua condensado por la temperatura del condensado, ¿sí? Y ahora, ¿qué va a ingresar? Va a ingresar un flujo de vapor flash, ¿sí? Al tanque. Entonces, ese caudal de vapor flash por la entalpía que aporta el vapor flash. ¿Y cuánto es la energía que aporta el vapor flash? Y bueno, es la entalpía del vapor. ¿Y el vapor a qué? El vapor a la presión de descarga. Entonces, H del gas, ¿no es cierto? Manteniendo la nomenclatura, a la presión de descarga. O sea que estamos hablando de algo así de 2700, algo así, el valor. A ver, HGP, ya les digo, HGP, ya les digo. Acá está, HGP, 2675. A ver. Esa es la entalpía que tiene el vapor flash cuando ingresa al tanque, que es la entalpía del vapor a presión atmosférica. ¿Ok? Que lo saco de tabla, ¿no? Vamos. Y bueno, ¿y eso a qué tiene que ser igual? Bueno, acá va a estar la diferencia, fíjense, acá va a estar la discrepancia en el resultado porque acá yo consideré solamente el caudal de agua alimentación como el caudal de vapor, y en realidad ahora acá va a ser ¿qué cosa? Va a ser el caudal de vapor más el caudal de purga, porque en realidad lo que se está bombeando ahora es la suma de los dos. Por eso va a haber eso es un error que me di cuenta ahora, no es que yo también me equivoco. Así que bueno, eh, a ver, continuando con la resolución que yo tengo acá, si yo esto lo tomo como caudal de vapor, lo mismo que el caudal de vapor, despejo la temperatura del agua de alimentación y a mí me da un poquito más, fíjense, me da pasamos desde 75 que nos daba hoy, 74 y pico, pasamos a 81,14 grados centígrados. ¿Ok? Vamos. Y con esta nueva temperatura, vuelvo al gráfico y fíjense que la concentración de oxígeno bajó. De 3, y algo que me daban en el anterior, me bajó a 2,8. O sea que fíjense, el hecho de reinyectar el revaporizado de las purgas hacia el tanque de la alimentación tiene dos beneficios. El primero, ahorrarme algo de energía, es decir, el agua entra más caliente a la caldera, ¿sí? Bueno, en realidad muchos beneficios, porque cuando el agua entra más caliente a la caldera, la caldera responde, tiene una mejor capacidad de respuesta. Punto uno, ¿sí? Punto uno. Y segundo, me ahorro en productos químicos, porque cuanto más caliente el agua está, menos concentración de oxígeno tengo, o hay posibilidad de que tenga, y entonces es menos la cantidad, es menos lo que yo tengo que dosificar para controlar la concentración de oxígeno en el agua de alimentación. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Perfecto, buenísimo. Vuelvo a repetir, acá le va a dar un cachito más bajo si considero, acá le sumo, ¿sí? Porque ahora el agua de alimentación no va a ser más el caudal de vapor, sino que va a ser el caudal de vapor más el caudal de purga, ¿sí? Acá en esta parte, ¿ok? Sí, 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 puede ser, sí, está perfecto. Sí, puede ser. Hola Roberto. Sí, el otro balance que ahí deberían de hacer para completar esa ecuación es el balance de masa, o sea, hicieron un balance de energía en el tanque, faltaría el balance de masa y ahí al hacer el balance de masa queda la relación de masa que vos recién comentaste. Exactamente, exactamente, tal cual, tal cual. Muy bien. Vamos con el inciso C. ¿Qué pide? Segunda opción de recuperación.
¿sí? La segunda opción que la vimos en la teoría es colocando un precalentador de agua, ¿sí? Después de la tubería, o sea, la tubería de impulsión de la bomba, ¿sí? Es decir, en vez de mandar el flash directamente al tanque, lo mando a un intercambiador de calor, que normalmente puede ser un acorazado, es decir, un coraza y tubo. Yo hago pasar el agua por el interior del tubo, el agua bombeada a presión, ¿sí? A la presión de trabajo de la caldera, prácticamente, ¿sí? Y por afuera le inyecto el vapor flash, ¿sí? Y la salida lo voy a sacar como condensado, y ese condensado del flash va a ir a parar, ¿sí? A el tanque de agua alimentación. ¿Tá? Entonces tienen que hacer el esquema para poder, yo acá no lo tengo hecho, tendríamos que levantar en la presentación está, ¿sí? No quiero perder tiempo, si no, no vamos a llegar, ¿sí? Eh, ¿Dónde está ubicado ese intercambiador? El intercambiador está ubicado, ¿sí? Después de la tubería de impulsión de las bombas, ¿sí? Donde se hace pasar el agua por el interior de tubos y por afuera se inyecta el flash para que el flash entregue energía al agua de alimentación y así lo pueda precalentar. ¿Ok? ¿Está? Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se resuelve esta parte? La idea es averiguar nuevamente la temperatura, ¿no es cierto? Del agua con que va a ingresar el agua en la caldera. Entonces, ¿qué se hace? Planteo, planteo un balance de energía, masa, balance de energía sobre ese precalentador, porque en realidad eso vendría a ser como un economizador, ¿eh? Solo que en vez de ser gas de combustión, yo precaliento el agua con vapor flash. ¿Tá? Vuelvo a repetir, no es un mezclador, no es un mezclador, es un intercambiador de calor. Ojo, hay una superficie que separa, una superficie de intercambio que separa ambos fluidos, ¿sí? El agua alimentación, por un lado, y por el otro el vapor flash, ¿ok? Bueno, fíjense, entonces, fíjense, Em, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? A ver, yo tengo acá, tengo que hacer dos planteos. Tengo que hacer dos planteos. Eh, si miramos si miran ustedes, abren la presentación, van a ver que a la salida del intercambiador, el flash entrega su energía y condensa, ¿sí? Entrega energía latente, condensa y eso lo mando al agua, al tanque de agua alimentación, ¿sí? Bueno, eso está prácticamente a presión atmosférica, ¿tá? Entonces, en el precalentador, el flash va a entregar su calor latente de vaporización. Lo saco como líquido saturado y lo envío al tanque, ¿tá? Como yo lo envío al tanque, la temperatura del agua alimentación también se va a modificar. Entonces, planteo, fíjense, nuevamente caudal de agua de reposición por Cp, por la temperatura del agua de reposición, más lo que trae el condensado, ¿sí? Por el Cp, por la temperatura del condensado, más el caudal de flash como condensado, ¿sí? Y ahora por la entalpía del líquido del flash, que en este caso está a presión atmosférica y van a ser las 100 kilocalorías, o sea, 419, 418 kilojoules por kilo, ¿sí? Eso lo igualo al caudal de agua alimentación, por C por la temperatura, ¿sí? Y nuevamente me va a dar, fíjense, un poquitito más alto, porque estoy aportando energía, ¿sí? De esos 67 kilos que están, 66 kilos que están ingresando, pero están ingresando ahora a 100 grados, no como a vapor, están ingresando como líquido. ¿Se entiende? ¿Ah? Bueno, eso va a dar una temperatura más alta y ahora sí planteo balance de energía en el precalentador, ¿sí? Eh, entonces, tengo caudal de flash por el calor latente de vaporización, ¿sí? Eso tiene que ser igual al caudal de agua alimentación por Cp por el delta T, es decir, la energía que cede el flash en el precalentador es la latente. Amplío un poco la imagen, ¿sí? Esa energía que cede en el precalentador el flash es la latente, HFG, a la presión de descarga, tiene que ser igual al caudal de agua de alimentación por Cp por el delta T, es decir, por el cambio de entalpía que sufre el agua alimentación en el precalentador en el precalentador de agua, ¿sí? Despejando,
¿sí? La temperatura del agua de alimentación precalentada acá, precalentada, o casualidad, llego al mismo resultado. Es decir, fíjense que obtengo 81 grados, el mismo resultado que en el caso anterior. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Que ahora en el tanque de agua alimentación ingresa agua y no ingresa vapor, ingresa agua. ¿Sí? Entonces, fíjense, la concentración de oxígeno sigue estando más alta en el tanque, ¿sí? No se ventea, porque lo que se ventea en el oxígeno se libera, cuanto más agua, más caliente está, el oxígeno se libera y se ventea. Ahora está más frío, no se va a ventear tanto. Entonces ese oxígeno va a entrar a la caldera. Punto uno. Segundo, tengo que ponerle más producto químico, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo una pequeña desventaja, el hecho de no haber inyectado vapor vivo al tanque, ¿sí? Tengo la misma recuperación de energía, pero no desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista técnico del tratamiento no me conviene este sistema. ¿Tá? Le pregunto, ¿quieren que yo levante la imagen esa que está en la presentación para que se entienda lo que yo estoy explicando o se entiende esto que acabo de explicar? Con un dibujito se entiende, ¿no es cierto?, el planteo del problema. Solo que me voy a tardar un poco porque tengo que levantar todo el PDF y... Perfecto. Si ustedes abren el PDF se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo, que es la segunda opción de recuperación, ¿sí? ¿Ah? O sea, en el idioma. Es el problema que yo no tengo acá. No, en realidad tendría que haber puesto la imagen, ¿no? Acá en este caso. Bueno, si se entiende, pasamos al punto que nos pide, que es el punto L. Dice, bueno, analizar para cada caso el ahorro porcentual de energía. El ahorro porcentual de energía va a ser lo mismo para los dos casos. Del punto de vista energético va a ser los dos casos porque las dos alternativas, las dos soluciones, me da que el agua entra a 81 grados a la caldera. Entonces, el ahorro energético del punto de vista energético va a ser el mismo para las dos situaciones. No va a ser lo mismo para el tratamiento de agua. ¿Por qué? Porque en una situación voy a tener más oxígeno disuelto que en el caso anterior. En la segunda voy a tener más oxígeno disuelto. ¿Sí? Todos los gases incondensables se ventean en el tanque. ¿Ah? Se ventean en el tanque. Por eso es importante, ¿sí?, lograr bien el mezclado, ¿sí?, el hervido, como yo le digo, ¿sí?, el hervido del agua en el interior del seno del líquido para que esos incondensables se liberen, ¿sí?, y salgan por el venteo para que no después no entren a la caldera, ¿no es cierto? Que trae sus consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, el ahorro porcentual de combustible me dice que el combustible tiene un poder calorífico, acá me da de datos inferior, de 3.000 kilocalorías por hora. Bueno, ¿cómo hago el análisis? ¿Cómo hago el análisis? Mira, primero que nada, trabajo en kilojoule y lo que yo voy a plantear es lo siguiente, y acá hay una cosa muy importante. Tengo que definir un factor de uso, porque interviene el tema del tiempo, ¿sí? Fíjense, yo no tengo ni el rendimiento de la caldera y no tengo tampoco el consumo de combustible. Entonces, yo ese ahorro, ¿cómo lo tengo que plantear? ¿Cómo lo planteo? Lo que gano respecto a lo que yo aporto. ¿Sí? Como consecuencia de hacer la recuperación, yo tenía, antes de recuperar, tenía el agua a 74, 75 grados. Después de hacer la recuperación, tengo 81 grados. O sea que me gané 6 grados. ¿Sí? Más o menos. Yo logré un incremento para esa situación de carga. Con esa condición de purga logré un incremento de 6 grados en el agua. Pareciera ser que parece que 6 grados no es nada, ¿sí? Y vamos a ver que sí es importante. Es importante cuando nos extendemos, hacemos un análisis anual. Por eso es que yo pongo acá el factor de uso. El factor de uso yo lo defino como un valor de 0,95. ¿Qué significa eso? Que yo
En las 8.760 horas que cuenta un año, ¿sí? El 95% de ese tiempo que yo tengo disponible, utilizo la caldera. O sea, yo más o menos saqué las cuentas ahí. eh, asumo que la caldera va a estar parada en un año, 2 semanas por cuestiones de mantenimiento. Pónganle. Y asumo de que la producción de vapor es sostenida y constante en 5.760 kilos de vapor por hora. ¿Ah? Entonces, lo que yo gané respecto a lo que yo aporto. Entonces, ¿qué es lo que yo gané? ¿Cuál es la energía que yo gané? Va a ser el caudal de agua alimentación por el CP, por el delta T, ¿sí? Es la energía que yo gané como consecuencia de haber hecho la recuperación, ¿sí? La temperatura del agua de alimentación precalentada, que son los 85, los 81 grados, menos la temperatura del agua de alimentación al inicio, fíjense que te aparece la I acá, la inicial que yo le había comentado, que eran los 74,6 grados. ¿Tá? Esa es la energía que yo gané, que yo me ahorré, o logré recuperar como consecuencia de la recuperación de la energía de las pulgas. Y eso lo comparo con el PCI, ¿sí? ¿Ah? Lo comparo con el PCI. Entonces, esta cuenta acá, esta relación acá, me va a dar kilos de combustibles, ¿sí? Kilos de combustibles por por hora, ¿no es cierto? ¿Está? Por hora, ¿está? Porque esto es acá arriba, ¿qué me da? Arriba me da kilojoule, ¿sí? Me da kilojoule por hora, ¿sí? Arriba me da kilojoule por hora. Si yo hago esta cuenta GB por CP por el delta T, me da kilojoule por hora, ¿sí? Por hora. Y a eso yo lo divido por el PCI, me va a dar kilogramos de combustible que yo me ahorraría por hora. Lo divido por 1000 para pasarlo a tonelada, ¿sí? Por el factor de uso, o sea, tengo 8.760 horas por año, y trabajo 0,95, 0,95 este, em, horas por año, ¿sí? ¿Está? Eso, fíjense, me va a dar un ahorro en el año de 104 toneladas, ¿eh? 104 toneladas de combustible en el año. Pareciera ser poco, o sea, estamos hablando de 104.000 kilos. Si hablamos del chip, esto es más o menos un chip, sí, 3.000 kilocalorías. Es un chip con un porcentaje de 30% de humedad, una cosa así, ¿sí? Estaríamos hablando de 4 equipos, 4 semi, 4 camiones de carga, 4 cargas, ¿sí? En el año. Ahora yo digo, fíjense, asumiendo de que más o menos la tonelada de chip hoy más o menos se está pagando entre 400, 500 pesos, algunos más, algunos menos, pero asumiendo de que la tonelada de combustible esté 500 pesos la tonelada, el ahorro monetario que yo tengo, fíjense, estamos hablando de 52.000 pesos. ¿eh? Prácticamente es el sueldo de algún operario, me sirve para reparar una bomba, me sirve para... Así haciendo una cuenta rápida, Y ojo que estoy hablando de algo muy, fíjense, es recuperando solamente 6 grados, ¿Ah? Me gano o tengo un ahorro en el año de 52.000 pesos, ¿ah? Fíjense cómo los números revelan, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a hacer las cuentas, y uno empieza a hacer los cálculos de manera anual, los números empiezan a reflejarse o a dar resultados, ¿ok? Sí, sí, es el agua, sí, sí, el CP del agua. ¿eh? Porque yo el ahorro lo obtengo precisamente en incrementar la temperatura del agua, ¿no es cierto? Pasarme de 74,6 grados a 81,14, que es lo que me daba en el resultado anterior. ¿Vamos? Y con eso tenemos terminado el ejercicio 1 del problema. ¿Ah? Bueno, ese es el análisis que pedía, después dice, ¿no es cierto? Hay que hacer una comparativa entre las dos situaciones, ¿ah? Y ese es el análisis que hemos hecho, ¿sí? Que tienen que hacer ustedes. ¿Vamos?
No, el vapor flash, no, Pablo, porque el vapor flash es el que se encarga de generarte el cambio de temperatura. ¿Me entendés? Acá sí, acá, bueno, acá tendríamos que, sí, acá esto está bien, sí, el caudal de vapor, sí. ¿Ok? Sí, considero el caudal de purga acá también, incluso más, esto va a dar más grande todavía. Acá yo solamente consideré el caudal de vapor, ¿sí? Pero acá en realidad habría que considerar los dos caudales, el caudal de vapor más lo que, porque todo se calienta, digamos, ¿sí? Todo es lo que ingresa después a la caldera. Vamos. Bueno, pasamos al segundo problema. Pasamos al segundo problema. Quiero que lean el ejercicio. El ejercicio 2 es un ejercicio, yo no lo llamaría tramposo. No lo llamaría tramposo el ejercicio. Yo le llamaría el ejercicio 2 un ejercicio en donde no es poner la ecuación y reemplazar valores. Es un ejercicio en donde hay que pensar, donde hay que usar la cabeza. Vuelvo a repetir, porque si uno pone la ecuación y reemplaza valores es fácil, pero eso es un ejercicio en donde hay que utilizar la cabeza. ¿Tá? Denme por favor 2 minutos, ¿sí? 2 minutos, ¿tá? Le dejo acá planteadito y 2 minutitos. Por ahora, lean el ejercicio, lean y traten de interpretarlo. Muy bien. Veamos qué dice el problema número 2. Primero que nada me tengo que poner en contexto. Me tengo que poner en la situación del problema. Fíjense, dice, una caldera industrial cuenta con un equipo de bombeo de agua de alimentación cuya curva de desempeño o 2850 RPM se muestra en la figura. ¿Sí? Cuando la bomba está en operación, un manovacuómetro instalado en su entrada registra una depresión de 300 milibares
mientras que en la descarga un manómetro ubicado a unos 60 centímetros de su salida indica una presión de 8,2 bares G, o sea, 2 bares relativos. La temperatura del agua bombeada es de unos 85 grados y la presión barométrica del lugar es de 975 hectopascales. En base a los datos suministrados, determinar cuál es el caudal de agua que se está bombeando en el interior de la caldera, cuando la presión de trabajo de esta es de 7,9 bares G. La pregunta es la siguiente: ¿está bien de que la presión de trabajo de la caldera sea más baja de la presión de salida de la bomba? Pregunto. Vamos a empezar por ahí nomás. Me tengo que poner en la situación. Hagan de cuenta que ustedes están parados frente al equipo, la bomba está funcionando, ¿sí? Y ustedes tienen esos datos. Bueno, creo que la mayoría concuerda que sí. Bien, eso es así, necesariamente tiene que ser así. Necesariamente tiene que ser así, porque si no el agua no iba a circular, ¿no es cierto? El agua, claro, exactamente, como dice Víctor ahí, ¿sí? El agua tiene que, va siempre de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, ¿sí? La diferencia entre los dos valores de presión, ¿sí? Me estaría dando la caída de presión por pérdidas de carga en la tubería de impulsión, ¿no es cierto? ¿Ah? Desde ese punto que está ubicado a 60 centímetros de la bomba, ¿sí? Hasta el interior de la caldera, ¿ok? ¿Tá? Entonces eso está bien. ¿Tá? Bueno, yo coloco los datos del problema, voy a trabajar en pascales acá, voy a trabajar en pascales, ¿sí? Eh, tengo la presión de entrada, tengo una depresión, la presión a la entrada de la bomba es un valor de depresión, ¿sí? 300 milibares, ¿sí? Eh, eso por 100, y si yo lo hago 300 dividido 1000, después por eso me va a dar en bares, ¿sí? Hago la conversión, ¿sí? Para pasarlo a Pascal. Vamos. Eh, Ustedes saben que un bar son 100 kilopascales. Al hacer la relación me va a dar acá 100 arriba, ¿sí? En definitiva, así haciendo cuentas rápidas, ¿sí? 0,3 bar, eso me va a dar 3 metros, ¿no es cierto? Bueno, eso lo vemos después. Lo vemos después. Bueno, acá la presión de salida, 8,2 por 100.000. Un bar es 100 kilopascal, acuérdense. Después tengo la altura, tengo 60 centímetros, lo paso a metro, serían 0,6 metros, porque tengo 100 centímetros por metro. ¿Sí? La temperatura del agua alimentación, 85 grados. Ya directamente determino la densidad del agua, ¿sí? La densidad del agua, 85 grados, y también determino, porque más adelante lo voy a necesitar, ¿sí? La presión de saturación del agua alimentación. Necesito conocer a qué presión satura el agua. Tengo la presión atmosférica. Un milibar son un pascal, ¿sí? Así que como tengo acá un milibar, perdón, un milibar son hoy estaba buscando acá las equivalencias entre los valores de presión. Un milibar es un hectopascal, a eso es lo que voy, ¿sí? Entonces, 975 hectopascales por 100 eso me va a dar en pascal, ¿ok? Tengo la aceleración de la gravedad y tengo la presión de la caldera. ¿Ah? Bueno, la situación es la siguiente. Ahora sí, acá hice el dibujito. Esta sería la situación. Tengo el tanque de agua alimentación. Está a una determinada altura que no conozco. No conozco la altura del tanque. Lo que yo conozco es la presión de entrada, acá, a la entrada de la bomba,
y la presión de salida ubicada a unos 60 centímetros del valor que yo tomo como referencia, que es el eje de la bomba. ¿Ok? ¿Ah? Bueno, qué yo tendría que hacer para determinar el caudal que bombea esa bomba? ¿Qué yo tendría que hacer? ¿Cómo se imaginan ustedes que debería hacer? Plantear Bernoulli. El problema acá, Víctor, vos planteás Bernoulli, ¿qué hacemos con Bernoulli? Porque vos tenés presión, altura, tenés B cuadrado sobre 2G, no tenés el diámetro de la cañería, o sea, no, este, Pedro, Pedro, es cierto lo que vos decís, es cierto que en teoría debería haber una presión positiva, pero ¿y qué pasa si tenés un poquito tapado el filtro de entrada? ¿Ah? ¿O qué pasa si esta tubería es muy larga y tiene muchos accesorios? Toda la energía geodésica que tenés como energía positiva se te van las pérdidas de carga. ¿Eh? Es decir, lo que está viendo a la entrada de la bomba, ¿sí? Lo que estás teniendo a la entrada, la presión de entrada, si yo planteo Bernoulli entre la entrada y acá el nivel, ¿me van siguiendo? ¿Sí? Directamente, fíjense, la energía que tengo acá, energía potencial menos las pérdidas de carga, va a ser igual a la presión que yo tengo acá. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la altura geodésica menos las pérdidas de carga va a ser igual a la presión hidrostática o la presión manométrica que yo tengo en este punto. O sea, esos 0,3 bares que yo tengo negativos, ahí, milibares, esos 300 milibares, o sea, 0,3 bares negativos de depresión, ¿sí? Es la visualización, es el comportamiento que tiene el sistema de cañería, o es la situación que yo tengo para esa situación particular de carga, de funcionamiento de esa bomba en esa situación. ¿Sí? Acuérdense que las pérdidas de carga son variables en función del caudal al cuadrado. ¿Ah? Entonces, ahí, haciendo alusión de lo que decía Víctor, yo no tengo, Víctor, el diámetro de la cañería, no tengo nada, tengo valores que yo mido con manómetros. ¿Sí? Entonces, yo tengo algo muy importante, que son la curva de operación de la bomba. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes tienen una gráfico ahí, que yo les pasé en el práctico. A ver si lo está por acá. A ver, no. Ustedes tienen este gráfico. ¿Sí? Algo que dice altura y algo que dice caudal acá abajo. ¿Sí? Bueno, esta altura es precisamente la diferencia manométrica. ¿Eh? La diferencia manométrica entre la salida y la entrada de la bomba respecto a caudal. Esta curva que está acá es la relación entre la altura de la bomba y el caudal. Entonces, yo para poder hallar el caudal, lo que tengo que hacer es precisamente hallar la altura de la bomba, el H de bomba. Entonces, Víctor, lo que tengo que plantear es Bernoulli, pero ese Bernoulli entre la entrada y salida de la bomba, despreciando la carga de velocidad. ¿Sí? ¿Ah? Tengo que plantear Bernoulli, pero para sacar el H de bomba. Y con el H de bomba, entrar en el gráfico y sacar el caudal. El H de bomba, ¿qué era? Era la diferencia entre la altura de la impulsión menos la altura de la succión. ¿Sí? Aplicando la ecuación que vimos. Ahora estoy contigo, Pedro. Ahora estoy contigo. Vemos
Fíjense, lo que hago es plantear precisamente la diferencia de alturas. ¿Tá? Entonces, la diferencia de altura entre la salida y la entrada. Pero planteo acá el Bernoulli, en la bomba, acá, entre la salida y la entrada, con los datos que yo tengo. ¿Sí? Entonces, para su estimación, para estimar el caudal, hacemos uso de la curva HQ de la bomba, y lo primero que tenemos que debemos hallar es la altura de bombeo. La altura de bombeo, H de bomba, es H de descarga menos H de la succión. El H de descarga va a ser la presión de salida en el lugar donde yo estoy midiendo, es decir, más la altura que yo tengo en la salida, que son los 60 centímetros. ¿Sí? Ahí, Pedro, HE supongo yo que haces, HE, Pedro, supongo que haces la altura de la succión, la altura de la entrada, supongo. Ojo que no, Pedro, la presión atmosférica no interviene acá, porque al hacer la diferencia, la atmosférica se anula. ¿Sí? La altura es altura manométrica, ¿eh? ¿Sí? Entonces, el H de bomba es la altura de la descarga menos la altura de la succión. ¿Sí? La altura de la descarga es la presión de salida que mido en el manómetro, y ese manómetro, como está ubicado a 60 centímetros del eje de la bomba, tengo que considerar esa energía, ¿tá? Que está acá, Z de salida. Z de la entrada no me da de datos, que asumo de que el manómetro de la entrada está a nivel de bomba. ¿Tá? Entonces, el H de succión directamente va a ser la presión de entrada, Rho por G, ¿no es cierto? Fíjense que, ojo que Rho, la presión de entrada, es negativa. Es negativa. Cuidado ahí. Es negativa. ¿Ah? Porque la bomba, la presión de la entrada es de presión. ¿Sí? Bueno, muy bien. Haciendo las cuentas, ojo que el Rho tiene que estar a la temperatura de bombeo. Haciendo las cuentas me da 89,96 metros, o sea, prácticamente 90 metros de altura. ¿Ok? ¿Tá? Bueno, para esa altura de bomba del gráfico yo obtengo que el caudal bombeado aproximadamente es 4,7 metros cúbicos por hora, o sea que estamos bombeando 4.700 litros de agua por hora. Ahí tendrías que revisar un poquito, Pedro, a ver cuál es la discrepancia con el resultado que yo obtuve. El Rho del agua, a ver un poquito el Rho del agua, no lo tengo acá, pero me da algo así como 950 kilos más o menos por metro cúbico, la aceleración de la gravedad 9,82, acá 0,6 metros, así que por ahí esa discrepancia, ¿sí? Sí, ojo que el agua está a 85 grados, ¿Está? 85 grados. Bueno, listo. Está resuelta la primera parte del problema. Está resuelto el primer parte del problema. Esto acá, fíjese, estamos asumiendo de que la carga de velocidad es despreciable, ¿no? De hecho, los valores de carga de velocidad, B cuadrado sobre 2G, son valores bajos comparado con lo que es con los valores de las presiones manométricas, ¿ok? Bueno, la pregunta que hago es si esa primera parte del problema se entendió. Si se entendió cómo se halló la altura de la bomba. O sea que entrando acá, con 90 metros, 90 metros, leo aproximadamente 4,7 más o menos metro cúbico por hora, ¿ok? Acá yo puedo leer también el rendimiento, 4,7, estamos hablando de un rendimiento, no está justo en el punto máximo, está un poco más abajo,
Así que bueno, puedo leer la potencia y puedo leer algo que se llama el AMPA requerido por la bomba. ¿Sí? A 4.7, el AMPA requerido por la bomba, ¿sí? Que es esta curva que está acá abajo, ¿sí? Me da un valor próximo a 1,3 metros. Es la altura de presión, es la altura neta de presión que la bomba requiere a la entrada para que ésta no cavite. Entonces, lo que sigue en el problema, lo que sigue, el punto B del problema dice, verificar si el AMPA disponible es mayor al requerido por la bomba. Caso contrario, calcular la altura mínima a la cual debería instalarse el tanque de agua alimentación. Y acá viene la parte más bien muy conceptual todo esto, ¿no? Tengo que determinar el AMPA disponible. El AMPA disponible tiene que ser mayor al AMPA requerido por la bomba para que la bomba no cavite. ¿Sí? Ustedes tienen una ecuación que vimos en clase, que era como esta, ¿no es cierto? Ojo, yo volví a subir la presentación hoy, antes de empezar la clase, porque en esa ecuación que aparece en la presentación, acá dice Penman, y no es Penman, sino que es P de saturación. Si Penman hacía referencia a la presión del tanque de agua alimentación, pero si el tanque de alimentación, como normalmente está a presión atmosférica, el valor es 0. Entonces, por eso acá es P saturación. Entonces, analicemos esta cosa acá, esta ecuación acá. ¿Qué dice? Esta parte de la ecuación, ¿sí? Toda esta parte hace referencia al AMPA disponible, es decir, la NPHS que dispone del sistema. ¿Y cuál es lo que dispone del sistema? Bueno, va a estar dado por la presión atmosférica. Acá sí Pedro interviene en la presión atmosférica porque el AMPA, yo comparo las presiones absolutas, ¿sí? Con la presión de vapor, ¿sí? Esto más esto, ¿sí? Es la presión absoluta del agua a la entrada de la bomba. Y eso menos la presión de la vapor. Y eso me va a dar como la presión de vapor es una presión absoluta, la altura que yo tengo acá es absoluta. ¿Se entiende? ¿Estamos? Entonces, por eso va el término de la presión atmosférica. ¿Estamos? Entonces, lo único está agrupado acá por el tema que acá aparece como presiones y no altura, ¿sí? Y por eso tengo que dividirlo por el gamma del agua a la temperatura de bombeo, ¿sí? El más menos es la altura hidrostática, en este caso de caldera, en las calderas se instalan a la altura positiva, entonces el signo es positivo. Las pérdidas de carga siempre restan, ¿sí? Por lo tanto siempre es negativo, menos un factor de seguridad. El problema acá es que yo ya tengo instalada la bomba, yo ya tengo instalado el equipo, ¿sí? Entonces, por eso le digo, no es reemplazar valores y ver la ecuación y reemplazar. Acá hay que pensar y ponerse en el contexto del problema, ¿sí? Entonces, la bomba está andando, se supone que alguien la seleccionó, entonces este valor acá, el factor de seguridad, no va. Esto está acá, la altura hidrostática menos las pérdidas de carga, ¿qué es? ¿Quién me puede decir qué es esto? Estos dos términos acá. Esto y esto, ¿qué es? ¿O cómo yo lo visualizo? La diferencia de altura, la altura hidrostática del tanque menos las pérdidas de carga, ¿qué me da? Exactamente, Víctor, exactamente. Me va a dar la presión manométrica a la entrada de la bomba. Si el tanque está en altura, tengo una presión positiva y me está dando una depresión, significa que las pérdidas de carga son tan grandes o son mayores a esta que hacen que el valor neto de este sumando sea negativo. Como dice Víctor ahí, los 300 milímetros. O sea, estos dos términos directamente me van a dar la presión manométrica a la entrada de la bomba. A este valor le sumo la presión atmosférica y tengo el valor absoluto, el valor de la altura absoluta del agua a la entrada de la bomba, menos la presión de saturación, me va a dar la altura neta disponible que tiene el agua a la entrada de la bomba. ¿Se entiende?
Entonces, este valor que está acá, estos dos sumando, es precisamente la altura de la succión. ¿Se entiende? ¿Ah? Entonces, el AMPA disponible va a ser esto. El AMPA disponible va a ser la presión atmosférica. Fíjense que hasta incluso la presión atmosférica, un día que haya fíjense qué curioso, ¿no? Un día que haya baja presión atmosférica puede hacer cavitar una bomba si la bomba está muy al límite, ¿no? Bueno, entonces, acá lo pongo como valor como más, ¿sí? Pero en realidad al reemplazar esto queda negativo, ¿saben? Porque el H de succión es un H negativo. ¿Vamos? La cuestión que haciendo las cuentas, ¿sí? Fíjense que H succión acá, la H succión, si hago las cuentas, me da 0,3 metros, ¿sí? 0,3 metros. ¿Sí? Regla memotécnica para hacer cuentas rápidas, para que uno no se pierda y demás. Un bar de presión equivale a 10 metros, una columna equivale así a cuentas rápidas, a veces uno tiene que hacer números rápidos. Un bar de presión equivale a una columna de agua de 10 metros. Si una columna de agua de 10 metros, ¿sí? Va a generar una presión hidrostática de un bar de presión. Como yo tengo 0,3 bares a la entrada, negativo, esta altura en la succión va a ser directamente, prácticamente 0,3. En realidad va a ser un poquitito más, porque el gamma del agua es menos que 1000, ¿sí? Entonces esta altura en realidad acá me está dando así como 0,318, una cosa así. La cuestión es la siguiente. La cuestión es que el AMPA disponible me da 1,018 metros y el AMPA requerido me da, por acá estaba, no lo coloqué, che, y lo coloqué. Bueno, el AMPA requerido es 1,3 metros, o sea que el AMPA que dispone la bomba o el sistema es menor que el AMPA requerido. Eso ¿qué va a estar sucediendo ahí? ¿Qué va a estar pasando? La bomba estaría trabajando en cavitación. ¿Sí? Bueno, entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Reubicar el tanque según lo que nos pide el problema en el CISO C. ¿Ah? Entonces, yo tengo un problema acá. Analicemos la ecuación esta. ¿Cómo yo voy a redefinir la altura del tanque si yo no conozco las pérdidas de carga? Yo no tengo cómo calcular las pérdidas de carga. No tengo el diámetro. A ver, si yo quiero, puedo, sí. Puedo decir, bueno, yo diseño el sistema de cañería para el problema. Pero no, yo tengo una situación, ya una bomba instalada con la caldera funcionando. Podría estimar, si tampoco conozco la altura del tanque. El problema no me da. Lo que me da el problema es la suma de estos dos. Entonces, lo que me pide el inciso C del problema es un poco tramposo, porque en realidad yo no puedo definir la altura. Lo que sí yo puedo definir es cuánto más alto tengo que poner el tanque para que la bomba no cavite. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Es decir, yo lo que no sé si se entiende el contexto del problema. Yo lo que tengo que hacer es averiguar, bueno, cuánto más alto tengo que poner el tanque para que la bomba no me cavite. Porque yo no tengo los valores absolutos de la altura. Si yo tuviera la altura absoluta del tanque, 5 metros, pónganle, yo tal vez podría decir, bueno, mira, las pérdidas valen, valdrían 5,38, entonces la diferencia de los dos me da 0,38 metros. ¿Se entiende? ¿Ah? Entonces, bueno, Pedro, a eso es lo que quiero llegar, Pedro. Vamos a analizar el ejercicio y después vamos a la práctica. Porque yo te puedo asegurar que le decía a tu gerente o a tu patrón, no, tenemos que cambiar la bomba. Y lo primero que te va a decir el gerente o el patrón, no, ponerle más agua fría para bajar la temperatura del agua.
porque la bomba no la vas a cambiar, la bomba, la caldera ya está instalada, la bomba está andando, ¿sí? Lo que te van, lo que te van a decir, no, echarle, lo que te van a decir, lo primero que te van a decir, Pedro, es no, ponerle más agua fría para bajar la temperatura del agua de alimentación, cosa que es algo erróneo. Enseguida vamos a analizar qué tendríamos que hacer. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Sí? Claro, exactamente, perderíamos rendimiento en la caldera, exactamente. Bueno, entonces, ¿cuánto más alto tengo que poner cuánto más alto tendría que poner? Y bueno, hago la diferencia entre los dos, fíjense, yo lo que requiero menos lo que yo tengo me va a dar la diferencia en altura. O sea que fíjense, yo tendría que elevar el tanque 0,28 metros. ¿eh? Como yo tengo el AMPA disponible, vale 1,018 y tengo 1,3 más o menos que lo leo acá, el requerido, ¿sí? 1,3 me da el valor requerido, ¿sí? La diferencia entre lo que uno dispone menos lo que uno necesita sería la diferencia de altura que yo tendría que supuestamente elevar el tanque o el nivel de agua en definitiva. Porque yo elevo el nivel de agua y ya está. Tal vez no hace falta tocar el tanque. ¿Tá? Entonces, la parte C del problema se resolvería así. Abajo que hablo de un delta de H. Un delta de H. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si yo el problema contara con el dato acá, y acá dice, el tanque está ubicado, pónganle, a 5 metros, o el nivel está a 5 metros, y yo tengo el valor de presión acá, por diferencia, yo puedo calcular la pérdida de carga, ¿sí? Y para ese caudal bombeado, ¿sí? Después yo puedo recalcular la altura necesaria. Ahí sí, pero no tengo eso, ¿se entiende? No tengo ese dato. Bien, entonces, si yo tengo que decir, como dice Pedro, y cambiar la bomba, probablemente no me aprueben. Si yo tengo que cambiar la altura del tanque, tampoco me van a aprobar, porque yo no puedo yo no puedo parar la caldera para elevar la altura del tanque porque la bomba me está cavitando. Yo lo que tengo que hacer, muchachos, lo primero que tengo que hacer es ser un poco más amigo, ser un poco más práctico, ser un poco más astuto, ¿sí? Y analizar esto. Yo tengo una bomba que estaba funcionando y de golpe entró a cavitar. Entonces yo tengo que analizar esto, fíjense. Tengo esto, y esto está más frío, el agua está más frío, esto es más grande, ¿sí? Entonces, este, entonces, este término se hace más chico. La otra, fíjense, esto acá, bajar las pérdidas de carga. ¿Y cómo yo bajo las pérdidas de carga si la instalación ya está hecha? Le digo al dueño, cambio la cañería de succión. Tampoco te van a decir que no. Salvo que la cañería, yo tenga la certeza de que la cañería es una cañería envejecida, ¿sí? Una cañería que quedó envejecida y que hace que las pérdidas de carga sean muy grandes. Pero lo primero, ¿saben qué es lo que yo haría? Primero yo lo que tengo que hacer acá, tal vez yo tendría que mirar el filtro de la bomba. Puede ser que el filtro esté tapado. ¿Sí? ¿Ah? ¿Por qué? Porque si el filtro se me tapona, me incrementan las pérdidas de carga. Entonces, yo tengo que hacer bajar las pérdidas de carga. La otra forma de hacer bajar las pérdidas de carga es aumentar el diámetro de la cañería. Aumentar el diámetro de la cañería, cambiar todos los accesorios de entrada, lo cual representa una inversión. Vuelvo a repetir, tengo la caldera que está andando, yo no puedo parar, ¿sí? ¿Ah? Y resulta que está cavitando. Entonces, la única forma, una de las formas es esta, ¿sí? Es ver qué hace que esté provocando que las pérdidas de carga sean muy grandes, ¿sí? ¿Y cuál sería la otra cosa que yo podría tocar? Supongamos que miro el filtro y el filtro está bien, está destapado. ¿Está bien? ¿Y qué hago? Y la bomba sigue cavitando. ¿Y qué hago? Dejo sin filtro. Negativo. Una bomba nunca puede funcionar sin filtro. ¿Sí? Porque la cura puede ser peor que la enfermedad. ¿Sí? ¿Qué otra cosa yo podría tocar? ¿Qué se le ocurre? Si yo no puedo tocar de este lado de la ecuación,
No puedo cambiar la presión atmosférica. Bueno, acá puedo bajarla, fíjense, puedo enfriar el agua. ¿Para qué? Para bajar la presión de saturación. Pero como dijo Pedro, eso incide en el rendimiento de la caldera. Eso no sería una solución viable. ¿Ah? Si yo no puedo tocar nada de este término de la ecuación, toco este, ¿sí? Hago que este sea más chiquitito, el AMPA requerido. No, vuelvo a repetir, no puedes parar la caldera. Sí, una forma podría ser bajar, hacer un pozo y meterle la bomba más abajo. Sí, muchos hacen eso, pero pero vuelvo a repetir, eso implica parar la caldera y hacer una modificación en la instalación. Otra cosa, dice la presión de la caldera. No, la presión de la caldera no la puedes tocar, porque vos necesitas la presión que vos necesitas. O sea, la presión de la caldera tiene que ser la presión de trabajo, es la presión, es más, en todo caso aumentaría. Entonces, bueno, yo lo que tengo que hacer es de algún modo modificar esto. ¿Cómo modifico? Modifícolo bajándole el caudal. Si yo bajo el caudal, pónganle que yo bajo el caudal, ¿eh? El AMPA requerido se hace menor, fíjense. Supónganse que lo bajo a 3, pónganle. Acá 3 metros cúbicos por hora, ¿sí? El AMPA requerido me estaría dando 1 metro aproximadamente. En ese caso la bomba dejaría de cavitar. ¿Qué es lo que yo haría? Y estrangulo la válvula de salida de la bomba, ¿sí? Acá, ¿sí? Acá se supone que tiene que haber una válvula globo, ¿sí? Yo lo que haría es obstruir un poco, o sea, es decir, genero una pérdida de carga a la salida para bajar el caudal de bombeo, es decir, aumento el H de bomba. Al aumentar el H de bomba, ¿sí? Baja el caudal, y como baja el caudal, baja el AMPA requerido. Entonces, yo, estrangulando acá, puedo sacar de cavitación a la bomba, es decir, puedo sacar del punto de cavitación. O sea, que sin hacer ninguna modificación, tocando solamente una canilla a la salida, por decirlo así, puedo sacar de cavitación a una bomba. Lo que sí, va a bombear menos, por supuesto, va a bombear menos, eso lo que va a hacer que la bomba trabaje más tiempo nada más. ¿Eh? Pero puedo salir del paso haciendo esa forma, digamos, ¿no? ¿Ah? Pero bueno, eso sería una posible solución. ¿Mm? ¿Tá? Vuelvo a repetir, si yo tengo una situación de estas en donde todo está bien, en realidad hay algo que está mal, en realidad está mal dimensionada la bomba. Ahí decía Francisco el tema de la presión de la caldera. Si yo aumento la presión de la caldera de trabajo, aumento el H de bomba y eso podría llegar a sacar a la bomba de cavitación. Imagínense lo que yo estoy diciendo, fíjense que una caldera trabajando en operación, si sufre una caída de presión, puede hacer cavitar la bomba. Fíjense cómo todo está relacionado con todo acá. Yo no puedo analizar nada por separado. Por eso insisto que en la operación de una caldera, yo tengo que analizar todas las cosas. Todas las cosas. ¿Estamos? Así que yo no sé si se entendió, quedó clara la idea, si se entendió el contexto del problema. Vuelvo a repetir, si aplico fórmula y reemplazo valores fácil, todo, acá esto es un problema real de una bomba instalada, andando, con una caldera funcionando, en donde justo dio la casualidad, ¿sí? De que estamos muy justo con la selección de la bomba, ¿sí? En realidad, tendríamos que haber hecho, en realidad, desde el punto de vista del diseño, cuando uno deberíamos haber seleccionado correctamente esa bomba. Esa bomba no está bien, no está correctamente seleccionada, a menos de que estemos en la situación en donde el filtro o hay algo que hace que las pérdidas de carga en la succión me esté dando ese valor negativo de presión. No, no, Pedro. Fíjate la curva. Si vos subís la presión de trabajo de la caldera, vos estás aumentando el H de bomba, ¿sí? Y al aumentar el H de bomba, lo único que estás haciendo es bajando el caudal bombeado. Es decir, aumenta la presión y estás bajando. No es que la bomba deja de bombear. La bomba va a dejar de bombear cuando vos tenés una altura de 120 metros.
Ahí a caudal cero, 120 metros. Ahí va a dejar de bombear. Pero si estamos por acá, no va a pasar nada. Sí, por supuesto que va a caer un poco más el rendimiento, nada más. ¿Eh? Pero eso hace de que, fíjense, a menor caudal, menor AMPA requerido. ¿Eh? Una caída de presión en la caldera, ¿sí? Póngale una caída de presión y me da 70 metros, fíjense que me da un caudal, ¿eh? A 70 metros, pónganle, me da un caudal de casi 7.000 litros de agua por hora y un AMPA requerido, estamos hablando de un AMPA requerido de 2,5 metros. Una caída de presión de una caldera puede hacer que la bomba cavite. ¿Mm? No sé si se entiende el problema, el contexto del problema, y justo afortunadamente ya estamos terminando, justo nos está dando el tiempo. Espero que hayan entendido, que les haya servido. No sé, Robert, si querés hacer alguna acotación respecto a esto para ir cerrando ya. Creo que está ok, Roberto. Es importante que observen que muchas veces lo que vos volviste a repetir, creo, varias veces, Roberto, que las cuestiones técnicas de ingeniería no necesariamente tienen una única, por un lado, tienen una única solución, sino que siempre va a pasar por una cuestión de una evaluación, y esa evaluación uno la tiene que hacer en función de muchos factores, ¿no? Factores que tienen que ver con la cuestión primero técnica, y siempre al final terminamos en una cuestión económica, pero la cuestión económica no tiene ninguna relevancia si no podemos hacer la evaluación técnica de forma adecuada. Sí o sí se tienen que evaluar las cuestiones, la resolución de cualquier problema de ingeniería se tiene que evaluar la cuestión técnica, y sin duda después está la cuestión económica por detrás. Lo que ahora nos importa a nosotros es que justamente tengan las herramientas para evaluar la cuestión técnica, ¿no? Y que esa evaluación de la cuestión técnica no es poner valores en una ecuación, saqué un numerito y ya está, sino que muchas veces hay que aplicar el criterio, en donde el criterio no se adquiere fácilmente. Va a ir cortando. Así No que es bueno. sencillo, ¿sí? Bueno, Ok. Nos vemos el viernes, chicos.